El libro del médico de Noah Gordon tiene como protagonista fundamental a un muchacho inglés en el año 1000 en Londres que por distintas circunstancias le toca vivir alrededor de un personaje que va a ser un cirujano barbero en la Inglaterra de entonces. Y es importante explicarles a ustedes que en ese momento la Europa cristiana estaba recién naciendo y existían un grupo de corporaciones de artesanos, corporaciones de monjes mendicantes, corporaciones como fueron las universidades y los hospitales que estaban recién naciendo en ese momento en la Europa cristiana. De manera que no había universidades, estaban surgiendo recién los hospitales y la medicina para entonces se consideraba que estaba supeditada fundamentalmente a lo que Dios disponía para nosotros, lo que Cristo disponía para nosotros, de manera que no era un oficio humano, no se consideraba que el ser humano podía curar a las personas, sino que eso estaba destinado a que Cristo lo hiciese. De manera que los médicos que existían como tales en Europa no eran cristianos, eran judíos fundamentalmente y no musulmanes, porque los musulmanes les estaba vedado llegar al mundo cristiano. De manera que son los médicos judíos los que establecen la relación entre ese mundo cristiano y ese mundo musulmán, que a diferencia de hoy en día sí estaba abierto, el mundo musulmán estaba abierto a los judíos. De manera que ese muchacho Rob Cole va a estar motivado a estudiar medicina en las escuelas médicas que no estaban propiamente en el norte de Europa, sino que estaban en el mundo musulmán. Rob Cole, este muchacho del que estábamos hablando, va a nacer en Londres y pronto va a quedar huérfano, y no voy a ahondar en los elementos del argumento que ustedes van a leer en el libro, sino explicarles que él va a ser, digamos, acogido por una corporación de trabajadores de ese Londres, de ese Londinium, que ya tenía casi 1000 años de existencia, y va a seguir alrededor de ese cirujano barbero, ese personaje que hablábamos que era, digamos, una especie de médico curioso de entonces, que era lo único que aceptaba el cristianismo y que ejercía algunas funciones como vendedor de pócimas, como arreglador de huesos, de fracturas, de luxaciones, y que iba de caserío en caserío. Rob Cole, entonces, desde Londres, motivado por este médico judío que le dice que él no puede ser su maestro porque eso está vedado en el mundo cristiano, le sugiere que vaya al mundo musulmán, que en ese momento está representado por todo lo que es el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente y el Cercano Oriente, para que estudie medicina en alguna de esas escuelas. Para entonces las grandes escuelas médicas estaban en Córdoba, estaban por ejemplo en Damasco, en Alejandría, en Bagdad y en esta ciudad Isfahán, que es lo que hoy corresponde a Irán. Rob Cole entonces hace un periplo inmenso donde él tiene que aprender las costumbres judías como única manera de entrar al mundo musulmán y llegar a ese ansiado Isfahán, donde va a encontrar la escuela médica en manos de un gran maestro. Ese maestro sí es tomado de la historia y es Avicena. Ibn fue uno de los grandes médicos medievales que ejerció una gran influencia en esa zona de la ruta de la seda, de la famosa ruta de la seda, que hizo que hubiese un gran auge desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, cultural, y este muchacho logra superar todos los obstáculos que le ponen para poder, digamos, aprender el idioma, aprender la cultura
y estudiar en la famosa madrasa. La madrasa era un centro de estudios no solo del Corán, sino también de estudios médicos con su gran maestro Avicena. Avicena entonces le enseña todo lo que es la filosofía, la matemática y por supuesto la medicina. Avicena realmente fue uno de los grandes médicos que tuvo el mundo, y su libro, El Canon de Avicena, fue un libro obligado de estudio por los médicos desde ese año 1000 hasta aproximadamente 1500, cuando surge el Renacimiento en Europa. Bueno, con estos elementos generales yo quería darles el ámbito, digamos, temporal, espacial y cultural en el cual se desarrolla este hermoso libro de Noah Gordon, el médico, el cual nosotros recomendamos a los estudiantes porque es una muestra de lo que es la gran motivación para estudiar medicina, de superar obstáculos, de ir de un sitio a otro del mundo en un tiempo donde eran muy difíciles las comunicaciones para estudiar medicina.